yo soy de las personas que tomo siempre las riendas de lo que yo quiero, ¿no? De hecho, me convertí en un realizador y no fui a la escuela a estudiar cine. Que el ego es un estorbo para la creación. Cuando uno está envanecido, la idea que uno tiene de uno mismo, de lo que hace, eso no te deja evolucionar. Llegar aquí, el ver todas las cosas bonitas que ustedes han dicho de mí, yo nunca creo que merezco eso. O sea, para mí, yo no soy merecedor de eso. Yo siempre pienso que tengo que trabajar para lograr eso. ¿Qué te llevó a ti a inclinarte por el arte? Yo creo que eso es una condición. O sea, no recuerdo haber querido ser otra cosa, ¿no? Y la psicóloga le dijo a mi mamá, dale una libreta para que él escriba todo lo que él sueña. Porque su niño lo que tiene es mucha imaginación. ¿Y qué tiene de especial el teatro? Es como una religión, el origen de todas las cosas. Por eso hay muchos actores de cine, de televisión, que no pueden hacer teatro. Porque el teatro tiene mucha humildad. Siempre que yo escucho una canción para un videoclip, hay una imagen. Yo a veces descubro las letras de los videoclips que he hecho después, porque en el momento no te la puedo asociar. O sea, no es que yo me pongo a escuchar lo que dice la canción. Lo que dice la canción. No, yo me pongo a sentir lo que la canción me propone. Comunidad Metiendo el Cuerpo, bienvenido a MEC, su podcast de emprendimiento, negocio y desarrollo personal. Hoy vamos a tener un podcast que sencillamente vamos a estar vistiendo la casa de gala. ¿Cómo tú estás? No, últimamente me tienes... Sí, te tengo tenso, te tengo tenso. Últimamente. Sí. De un dentista, después ahora no sé ni cómo hablar. No, el problema es que ha ido subiendo el nivel. ¿Y por qué ha ido subiendo el nivel? Porque yo pensé que era conmigo, no me da la seña esa que pensó que es conmigo. Y ha ido subiendo el nivel porque sencillamente nuestro invitado es un narrador de emociones. Y fíjate esto, escucha 100%. Esto. Director teatral, guionista, actor y uno de los realizadores, y diría yo, de los realizadores cubanos con más recorrido, con más trayectoria y con más renombre en la ciudad. Yo no quería que uno esté nervioso después de lo que va a No, decir. hasta yo. Lo estoy tratando de presentar aquí y conteniendo los nervios. Es una persona que siempre ha llevado su creatividad al límite. Y él mismo lo decía, ¿no? Él mismo lo decía en algunas entrevistas. Si el espacio no existe, sencillamente créatelo. Exactamente. Y se ha adaptado muy rápido a la evolución de este mundo del arte. Vamos a estar hablando ahí. Nacido en Santiago, el 14 de enero de un año que no estoy autorizado a decirle, cuyo año no puedo acordarme, como diría Don Quijote, ¿no? Y ha sido el productor y realizador de muchos de los videos que hemos visto ahora de Leoni Torres y la carrera ahora audiovisual de Leoni Torres. Sí. Se la debemos al personaje de hoy y ha trabajado con Pablo Milanés y Beto Santa Rosa, innumerables artistas. Y siempre dejando ese sello que a él lo caracteriza, de una historia, de algo verídico, ¿no? Que transmita, ese audiovisual transmita. Nada, vamos a estar adentrando, una introducción larga, vamos a estar adentrando en la mente creativa de uno de los audiovisuales más fuertes, diría yo, de nuestra isla de Cuba. Leandro, bienvenido. Tremenda presentación. No, suave. Hicieron la tarea. Es que la hice aquí donde tú nos ves, estamos tensos. Desde que entraste por la puerta, te dijimos, ¿cómo ves todo? Porque realmente tú eres una institución y para nosotros es un placer que tú estés acá sentado. Estábamos los dos nerviosos porque, como te decimos, ha ido cada vez aumentando, ¿no? Es que tienen una buena PR. Sí. Tienen una buena PR. Gracias, Marilena. Saludos a Marilena. Oye, a la comunidad igual, agradecido por todo el apoyo. Disculpen, ¿no? La introducción tan larga, pero yo creo que ameritaba. Y un poco más se las leo, así textual, para que no se me quedara nada, porque no quería que se me quedara nada. Vamos al mambo, Leandro. Vamos al mambo. Quiero hacerte una primera pregunta. Tu nombre, porque es muy peculiar, Leandro, ¿de dónde viene? Dice mi madre, que es un poquito creativa, que el nombre viene de un libro que ella estaba leyendo en el periodo en que estaba embarazada, que es de un autor que se llamaba Leandro, pero lo escribían con G. Leandro. Y como yo nací en la generación Y, donde a todos los niños le ponían nombres con Y, bueno, la que me inscribió puso Leandro. Entonces hubo una mezcla creativa ahí entre mi mamá y la que inscribió. Y en Santiago de Cuba, imagínate. Está bien. No, pero es tu sello, Leandro. Leandro, sí. No he visto a nadie con ese nombre todavía. Qué bueno. Oye, tú sabes que tenemos miles de preguntas. No sabemos por dónde empezar, ¿no? Porque realmente tiene una trayectoria muy larga. Pero vamos a hablar de algo reciente, que yo sé que está ahora... Y es la obra de teatro Fiebre de ti, ¿se llama? Fiebre de ti.
Fiebre de ti es, yo creo que mi nuevo emprendimiento es la solución que estoy tratando de encontrar a problemas económicos. El teatro siempre ha sido parte de mi vida. Lo único que quizás antes yo estaba más concentrado en lo que es la parte artística y en toda la parte técnica del teatro, creativa. Y esta vez estoy más enfocado en lo que es la parte empresarial de poder empezar a mover un espectáculo de teatro. Es algo que de todo lo que yo puedo hacer es algo que depende única y exclusivamente de mí. Entonces por eso le estoy echando a mano a eso y he rescatado un espectáculo que yo había hecho en Cuba que se llamó Locos por Amor, ¿no? Locos de Amor. Locos de Amor. Y esta vez yo le hice una versión a Fiebre de ti. Es un texto clásico norteamericano, del teatro norteamericano psicológico. Buenísima la obra. Bueno, una versión a lo cubano. ¿Y de qué se trata? Porque he visto ahí Es una historia de amor fuerte. Además es una obra muy intensa, muy de actores. Y es una historia de amor entre dos personas que hay lazos ahí de sangre importantes. Y es algo que tú descubres y es una historia de amor de esta enfermiza, de gente tóxica, que repiten ciclos y no crecen y no maduran, pero con toda la intensidad y la belleza que puede tener ese tipo de historia, ¿no? O sea que me encanta, ¿no? Que haya un espacio como este, es decir, salvando la distancia, porque está muy bien el teatro el teatro de humor, pero que haya un teatro así profundo, Claro. reflexivo. Yo creo que la ciudad, ¿no? ¿Ha ido creciendo en la ciudad? ¿Cómo lo notas tú? Sí, no, yo me acuerdo que yo vengo a esta ciudad desde el 2012 y nunca existía funciones teatrales. Un Creo que tiempo después en para un momento empezó el microteatro y bueno, hasta que llegó Alexis Valdés y ya es como de alguna forma el que ha masificado el teatro. Lo que bueno, Alexis lo hace desde la comedia. Ah. Hay otras compañías que lo están haciendo ya un teatro más de arte, un teatro más conceptual, pero que yo creo que en la parte donde se falla un poco es en la parte empresarial, de cómo Claro, vendes ese de cómo espectáculo, venderlo. ¿no? Y entonces yo soy de los que creo que no necesariamente desde la comedia tú puedes vender un espectáculo, puedes 100%. vender también un espectáculo dramático, pero con elementos que puedan ser interesantes para un espectador no tan entendido en el teatro. Entonces buscar esa media en hacer que el público venga a la sala. En este caso, este espectáculo corresponde un poco a esos gustos que pudiéramos tener, que pudiera tener un público más elemental, ¿no? Que no va mucho al teatro porque es una obra que parece una película, con toda la intensidad de una película, la forma en que está contada y narrada, la realidad que tú vas a ver dentro del espectáculo, te lleva mucho al cine. Y cuando cuentas una buena historia, no importa si es dramática o cómica, el espectador al final termina enganchándose. Y eso es a lo que estoy apostando. Eso no quita que haga una comedia mañana, ¿no? Pero por ahí van los tiros. ¿Y dónde se encuentra la obra? Ahora voy a hacer 2 fines de semana en InQA, un estudio que hay ahí en el Northwest. Ok. De lo más bonito, un espacio que yo rento y convoco al público ahí. Es una producción completamente independiente. La primera temporada salió muy bien porque partía también de una necesidad creativa. Claro. Y yo con mi experiencia, con la gente que un poco que me conoce, empecé a tocar puertas para abrir ese espacio y al final las puertas no se abrieron. Y yo soy de las personas que tomo siempre las riendas de lo que yo quiero, ¿no? Okay. Yo no estudié en una escuela de arte porque yo tomé las riendas de mi crecimiento y estuve en el lugar que yo quería estar y nunca tuve ese control de una institución, de una escuela. Yo siempre, la vida me llevó como por paralelo a lo que era oficial, claro, supuestamente, ¿no? De hecho, me convertí en un realizador y no fui a la escuela a estudiar cine. Después vamos a hablar de eso. Y tú sabes que me encanta eso que dijiste, porque hay 2 frases que la vi en varias cosas que has dicho.
y entrevistas y eso que te han hecho. Y una es esa, que tú decías, si no está el espacio, créate el tuyo. Créate el Claro. tuyo. Y la otra es que el ego es un estorbo para la creación. Sí, cuando uno está envanecido en la idea o en lo que la idea que uno tiene de uno mismo o de lo que hace, eso no te deja evolucionar. Evolucionar. ¿Y cómo manejas tú eso? Yo no sé. Yo creo que también el artista va desarrollando como una especie de inconformidad Uy. con lo que está haciendo, ¿no? Siempre puede ser un poquito mejor, siempre puede ser. Y ese, ahora, por ejemplo, el llegar aquí, el ver todas las cosas bonitas que ustedes han dicho de mí, yo nunca creo que merezco eso. O sea, para mí, yo no soy merecedor de eso. Yo siempre pienso que tengo que trabajar para lograr eso. Claro. O sea que eso en los negocios, a ver, yo lo conocí el término aplicado a los negocios, pero hay algo que se llama, y eso pasa cuando uno empieza a tener reconocimiento. Nosotros siempre hemos dicho, tú no eres tus títulos, tú no eres lo que has hecho, tú no eres tu cuenta de banco, y eso se llama el síndrome del impostor, que Claro. uno no se reconoce, No se reconoce, con sí. todos los logros, No. pero solamente hay que ojear para atrás para ver toda la trayectoria que tú has tenido. Y como decimos en buen cubano, al César lo que es el César. Claro, lo que pasa es que a veces eso te juega una mala pasada. No, estamos Porque claros. hay momentos en que tienes que hacer negocio o el que tienes que conseguir sponsor para tu propio. Ahora mismo, o sea, mi obra no tiene sponsor porque yo he sido incapaz de llegar a cualquier empresa, cualquier comerciante y decirle, necesito que me ayude. O sea, no soy capaz de, No, de pero- eso. Tendría que tener a una persona que me ayude con eso. Pero pasa también conmigo como persona. Yo siempre estoy tratando de lograr algo y es eso lo que me mantiene enfocado. Lo otro, solo me doy cuenta en pequeños momentos o para mal o para bien. Para mal cuando digo, oh, he llegado a este lugar y no me están dando la atención que yo pensé que tenía que Que tenías que tener, tener, claro. o cuando me dan esa atención siento de que no la merezco. Es Como un- Sí, sí. agradecimiento. Es un Sí, sí, claro, paso entre el agradecimiento y el... Oye, ¿sabes que me interesa mucho, no? Conocer un poco de tus raíces. Vamos a trasladarnos, vamos a agarrar la máquina del tiempo, vamos a irnos a Santiago de Cuba, la Santiago. tierra caliente. La tierra caliente. ¿Qué influencia tuviste? Sí, sé que en casa papá era músico, un tío también, de Son 14, pero ¿qué te forjó, no? ¿Qué te llevó a ti a decir, lo mío es el arte? Y a ti decirle, estás sentado ahí, se te nota que eres un amante en todo su esplendor, del arte. ¿Qué te llevó a ti a inclinarte por el arte? Yo creo que eso es una condición. Yo no tengo, o sea, no recuerdo haber querido ser otra cosa, ¿no? ¿No? No. Yo siempre desde chiquitico y mi padre que es mi enlace con el arte, Con el ¿no? arte. Aunque no es mi enlace, pero no es de las personas que determinó para que yo me inclinara Hacia el mundo. hacia el mundo del arte. Yo estoy seguro. Ahora él sí ya disfruta un poco más que yo me haya dedicado a eso. Pero antes lo hubiera preferido que yo hubiera sido otra cosa. Pero si él sin darse cuenta, por ejemplo, me llevaba un ensayo y a mí, él trabajaba en un cabaret en Santiago de Cuba, se llama el balcón, no. Bueno, un cabaret con espectáculos y bailarines. Y él me llevaba y yo me quedaba parado así viendo desde la cabina de sonido porque era un niño y no podía estar en claro. el salón. Y a mí aquello me fascinaba. Y yo veía una película y yo al otro día de esa historia ya yo estaba inventando 3 historias más. Y iba y le contaba a mi mamá esas historias como que era un sueño que yo tenía Y era o tu que había tenido. tu imaginación. Y era mi imaginación. Entonces mi mamá le decía, me acuerdo que era una etapa muy complicada porque uno, cuando uno es un niño especial, y me doy cuenta de eso ahora por la sexualidad y también por las cosas que yo pensaba, ¿no? Y generaba en mi cabeza. Y mi mamá se preocupó y me empezó a llevar al psicólogo. Y la psicóloga le dijo a mi mamá, dale una libreta para que él escriba todo lo que él sueña. Wow. Porque su niño lo que tiene es mucha imaginación. Eso es, te estoy hablando 2, 3, 4, ya yo empezaba a hablar y eso era lo que decía. Y ya después, un poco más grande,
Me alimentaba mucho de la televisión, de las películas y todo eso siempre era como un sueño constante. Y una habilidad que tengo que es que yo creo que sé rápidamente entender los conceptos, Ok. las ideas. Tengo mucha habilidad para estructurar y convertir una idea en algo. Aterrizarla. Exacto. Y entonces eso es algo, yo creo que ha sido mi habilidad que yo con el tiempo y con los maestros que he ido teniendo a mi alrededor, he ido como armando. Naciste con un don que lo has sabido desarrollar. Sí, increíblemente. yo creo que sí. Yo creo que eso viene conmigo. Jan, ¿y cuándo entra en ti como elección el teatro? ¿Y qué tiene de especial el teatro? Mira, el teatro aparece cuando yo me doy cuenta que para contar historias no hay que hacerlo a través de una cámara o había que ir a La Habana para poder... O sea, el teatro era algo que se podía hacer en cualquier lugar. Y es cuando yo digo, claro, este es el camino ahora. Una vez que uno descubre eso y que uno empieza a estudiarlo, es como una religión. Tiene algo especial, ¿verdad? Es algo muy especial, es como una religión, es como el origen de todas las cosas. Claro. El teatro tiene esa magia y para un actor, para un escritor, para un director, siempre el teatro tiene ese espacio. ese espacio, porque además es tu conexión directa con el espectador. El espectador te dice en ese hecho, es como una competencia, es también cuando vas a unas olimpiadas. O sea, tienes ese solo momento para lograr tu objetivo. Sí, claro. Si lo pierdes, entonces esa adrenalina te da una magia y además la humildad que debes tener para poder crear y estar en un espacio así. Por eso hay muchos actores de cine, de televisión, que no pueden hacer teatro, porque el teatro tiene mucha humildad. Y si no tienes esa humildad, no puedes desarrollarte. Y a modo de realización, ¿conlleva más presión una obra teatral que como una obra al mundo cinematográfico? Sí, Audiovisual. Sí, tiene mucha... El teatro lleva mucha presión porque te digo, te metes 6 meses, 3 meses, depende de lo que dure el proceso, un mes, trabajando para un momento en específico. Sí. El problema es que eso es en live. Eso Sí, es en vivo. exacto. Eso es único. Como a poco usar la vibola. No, es que eso es una adrenalina Eso que... es un momento que... Y entonces eso es lo que te engancha y además eso se va transformando porque lo haces hoy y te sientes de una manera, pero vas al otro día y te sientes de otra manera aunque repitas la misma experiencia. Aparte. Y eso se va... No, y es increíble cuando tú vas al teatro, tú sientes el Claro, el ambiente. feedback lo tienes en vivo. Exacto, tú sientes el ambiente tanto como espectador que tú dices, coño, que hay una magia que te está envolviendo. Claro, y porque tú empiezas a ver una historia y te quedas mirando y tú dices, y ya ese pensamiento que tú estás emitiendo en ese momento que captó tu atención, el actor y el equipo lo siente, porque es lo que contribuye a que eso siga floreciendo, si no... Yo te digo que el teatro tiene una magia que... Es increíble, sí. Allá en Cuba hacían unas sesiones, yo me acuerdo, hacían unas sesiones que se llamaba teatro espontáneo. Lo hacían en una azotea, allá en La Habana Vieja. Sí. Y ellos agarraban una historia de cualquiera del público, y entonces se la decían a los artistas, y ellos desarrollaban toda la historia, pero todo sin hablar. Toda Y yo ¿Era te digo... improvisado? ¿Habían cosas que eran No, improvisadas? todo era improvisado. ¿no? Se llamaba teatro espontáneo. Y había que quitarse el sombrero. La manera de transmitir emociones y no era sin hablar. No, y apoyando lo que dice Ian, yo aquí prácticamente empecé a ir al teatro, como estabas diciendo anteriormente, a los mini teatros. micro. En los micros, en el downtown hacían los contenedores. Y es lo que tú estabas diciendo. No hace falta ni un lugar específico. Oye, increíble que dentro de un contenedor tú entrabas y eran varias obras. Y tú pasabas y era una magia distinta dentro de ese pequeño espacio. ¿No? Claro, sí. Yo digo que ahora Miami ha cambiado mucho. Hay mucha gente nueva. ¿Para bien o para mal? Para bien. Ah, Sí, todos los cambios casi siempre son para bien, aunque pases periodos difíciles. Pero ha llegado mucha gente que son potenciales clientes. Entonces uno como artista tiene que tener la capacidad de seguir conquistando y arrastrando a esos clientes a tu trabajo. Era lo que yo le decía a los actores que están en mi espectáculo, que son muchachos muy talentosos que han hecho cine, han hecho teatro, han hecho televisión y ahora están empezando una nueva vida en este país
muchos son RBT, los otros trabajan en restaurantes. Entonces, pero son gente que tienen un público. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese público, traerlo a la sala, que paguen una entrada y uno puede seguir haciendo lo que, claro, exactamente, sí, lo que a uno le gusta? Entonces, eso es tener capacidad. Eso es intentar. Eso lleva una logística, eso lleva un trabajo que no va a ser de ahora para ahorita. A lo mejor el fin de semana que estreno la obra no está del todo lleno, pero no importa. Hay que seguir porque el seguir intentando es lo que va a hacer que la gente aparezca. No, ha llegado, yo también he visto que, ¿sabes?, están haciendo obras actores venezolanos, es decir, que ya se está trabajando para un público más amplio. Más internacional, sí, claro. Más internacional. Entonces, sí, hay una brecha ahí. Oye, Leandro, ¿cuándo llegas a los Estados Unidos? Llego en el 23. En el 23. ¿Y cuéntanos cómo fueron esos inicios? Yo sé que a ti el teatro siempre te ha abierto puertas. Siempre me ha salvado. Mira, yo ya salí de Cuba en el mejor momento de mi carrera. No, ahorita me caí para atrás cuando me dijiste, no, si yo ganaba más en un audiovisual, produciendo un videoclip, tú no estabas en esa parte. Y de pronto vino la pandemia, y cuando yo pensé que quitaron el CUC, y cuando yo pensé que todo iba a ir a peor, para mí fue mejor. ¿Por qué? Porque entonces me empezaron a caer trabajos de otro tipo, pero ya trabajos que estaban más ligados a las instituciones. Y entonces hay una primera etapa donde hago varios especiales para la televisión, donde hago 2 dramatizados para la televisión, claro, producido de una manera independiente, sí, pero respondiendo a los intereses de la televisión. Y cuando yo vi que ya yo estaba en ese punto y que ya ellos me estaban contemplando a mí como una de sus posibles figuras, es que y entonces ya el país viene el 11 de julio, pasa todo lo que pasa políticamente, y es cuando yo dije, aquí yo tengo 2 opciones, o volverme el director del ICR, sí, claro, o hacer mi vida y realmente buscar una libertad creativa y una libertad de pensamiento, que el no tener que fingir o tener que quedar bien con ciertas determinadas gente. Entonces todo eso ya era como un límite. Ya yo decía, bueno, ya sí, estoy haciendo dramatizado, pero esto se va a repetir 5 años, y a los 5 años yo... Es que el que respete su arte le cuesta mucho trabajo. Entonces, ¿qué voy a contar? ¿De qué voy a hablar? De cosas que no existen, que no... Entonces es cuando veo la posibilidad de irme a España, siempre con la idea de llegar aquí a Estados Unidos. Estuve 1 año en España, y en España, cuando llego a España, mi maestro, Carlos Cerdrán, estaba haciendo una obra de teatro. Y llegando yo al otro día, ya estaba yo en los ensayos con él como su asistente de dirección. Mentira, y me metí esos 3 primeros meses haciendo teatro. Llegando, tú aterrizaste en el teatro. Sí. Eso es tener fortuna, bro. Entonces ya eso te conecta. Cuando me pasó lo mismo llegando a Miami. Llego a Miami en mayo, y al otro día me dice Julie, voy a hablar con Alexis porque va a empezar a hacer una obra y está buscando un codirector. Al otro día me llama y me dice, Alexis, le di tu número porque te va a llamar para reunirse contigo. Y automáticamente empecé a hacer teatro. Más fue en el teatro, ¿eh? Exacto. Qué bueno. Exacto. Yo cada 2 o 3 meses aparece una obra de teatro. Y lo que estás diciendo, contando en esa época que estás hablando, Ian, de Cuba, en ese momento el audiovisual en Cuba, ¿cómo se dice? El que no tenía que ver nada vinculado con lo estatal, que agarró una credibilidad en la calle, que los artistas salían a buscar realizadores que fueran independientes, que no tuvieran... Claro, ¿no? Y que esa época, que eso viene ya a partir del boom de Gente de Zona y con Bailando y toda esa carrera internacional que ellos comenzaron en ese tiempo. En Cuba iban muchos artistas internacionales a hacer sus videoclips. Y había un mercado del audiovisual. Se desarrolló muy rápido porque coincidió también con todo el inicio del cine digital y las nuevas cámaras, la nueva tecnología. Y eso se desarrolló muy rápido. Y como en Cuba tuvimos una industria cinematográfica, sí, y tenemos una escuela internacional de cine,
todo eso ayudó a que todo eso cogiera fuerza. Claro. Qué bueno. No, ahí estamos. Antes de arrancar, estábamos hablando de eso como realizador de videoclip y Andro me está diciendo, yo llegué a cobrar por un videoclip lo que no cobro aquí, lo que no se cobra aquí por un videoclip. ¿Qué va a costar un videoclip en aquellos tiempos en Cuba? En aquellos tiempos en Cuba, en mi perfil, no menos de $5,000. No menos de $5,000. No menos. Ya por debajo de eso lo tenía que hacer otra gente. Claro. Porque mi infraestructura yo no podía. ¿Sabes? Yanni, escuchándote, ¿cómo tú conectas esa idea de organizar la dirección de un videoclip? Porque, ¿cuál es la musa que te lleva a hacer la historia del video? Obviamente sé que viene una canción, hay una letra claro. por el medio. Eso depende de los objetivos. Coño, Yo, por ejemplo, siempre que yo escucho una canción para un videoclip, hay una imagen. Ok. Hay algo ahí en la cabeza, hay una emoción, un pedacito. Yo a veces descubro las letras de los videoclips que he hecho después. Porque en el momento yo no te la puedo asociar. O sea, no es que yo me pongo a escuchar lo que dice la canción. Lo que dice la canción. No, yo me pongo a sentir lo que la canción me propone. Y eso se va volviendo en algunas imágenes sueltas que no tienen forma y que después yo tengo que encontrarle forma. Pero son como picos emocionales que yo sé que tienen que estar para que esa imagen que yo desarrolle después tenga un sostén emocional. Y cuando la gente vea, diga, es así. Es que te hago la pregunta porque, no sé, a lo mejor si usted la ha pasado, en ocasiones he visto videoclip que he escuchado la canción y digo, coño, tiene picos de emoción esta canción que no tiene nada que ver reflejado con lo que es el videoclip. Claro. Suele pasar, ¿no? Sí. Mírate, por ejemplo, un video, y después vamos a hablar de eso, mírate un video de Leoni Torres, que yo no sabía, ¿sabes? Cuando me pongo a hacer la investigación, sí, Andro Tamayo, el realizador, es el personaje que tenemos acá sentado. Fíjate un video de Leoni Torres, antes de yo ni tan siquiera conocer quién era Andro Tamayo, todos los videos tienen una historia. Y yo decía, ¿sabes? A mí me llamaba la atención tanto vaya, te puedo decir, me atrevo a decir que me llamaba más la atención la historia que estaba contando el audiovisual que la música. A eso. Pero lo que pasó ahí también con Leoni es que como yo, era testigo del proceso de esas canciones muchas veces. Claro. Y yo lo que hacía era que el relato de esa misma canción yo lo terminaba con el audiovisual. Oh, ya. ¿Sabes? Él de pronto decía, mira, tengo esta música. Es que estaba muy sincronizado. Tengo este tema que estoy haciendo y ya yo escuchaba y me venían esas emociones y le decía, coño, esto me viene a la cabeza ahora, esta imagen. Y él me decía, coño, y esa canción se quedaba ahí y 3 días después él seguía trabajando en ella, pero muchas veces iban elaborándose a la par la imagen con la canción. No, por eso hay tanta exacto, tú miras la canción y tú dices, hay una línea continua en ambas partes. Por ejemplo, Soledad, el tema de Soledad, esa canción tiene una introducción que a mí me acordaba mucho a los años 70, años 80, y yo le decía, me recuerda a la salsa, la música que se hacía en esa época en Cuba. Y cuando tú vas a pensar en esa época, enseguida piensas en el cine o la televisión. Y me empezó a venir imágenes de María Antonia, la película María Antonia, y toda una serie de referentes que uno tiene en la cabeza, ¿no? Forma parte de la vida. Y yo dije, claro. Y entonces ahí empecé a construir esa historia que de alguna forma le da a la canción un relato distinto o le agrega emociones nuevas. Es lo bonito y sobre todo la inmediatez que tiene el mundo del videoclip. Ya después eso va cambiando porque tú empiezas contando historias, pero ya después descubres que no necesariamente tienen que haber historias, sino tienen que haber imágenes que te cuenten esas historias. Más allá de una línea de acción que tú digas, claro, la muchacha lo dejó y él se suicidó. No. Tú puedes ya tener a la persona en cadáver haciendo el máster de la canción y hay emociones que te van diciendo, claro, tú completas con tu imaginación esa historia y dices, claro, él está ahí tirado porque lo mataron, al final te enteras, claro. Y ese es el momento los 3 segundos, no sé, empiezas a jugar un poco con la síntesis
Pero lo No, difícil... no es coger una cámara y empezar a grabar a lo No, loco. eso es el final. Ni parquear un carro con dos muchachitas. Que también puede formar parte. También Y puede porque- funcionar Sí, pero, también. pero está guionizado. Hay un proceso creativo detrás de un video como este. O sea, es que imagínate tú cuando... No, y tú- aparte, y en el tiempo, 3 minutos, 2 minutos, una canción. Claro. Sí, pero Una imagínate tú, director teatral, guionista, actor, cuando vuelca toda la imaginación Sí, esa que... exactamente. No, Es pero imposible. mira, por ejemplo, a veces las Es imposible que historias quede o mal. las imágenes no tienen fuerza. Ok. Porque hay poco presupuesto y yo voy a grabar en el sofá. Pero yo trato siempre de ir un poco más allá de esa imagen. ¿Qué hay detrás de esa imagen? ¿Qué sentimiento hay ahí que haga que eso conecte con el que puede estar viendo Claro. ese cuadro, ese frame de video, ¿no? Sí, sí, Ese- sí, sí. ¿Qué hay detrás? Entonces ahí empieza uno a buscarle emociones, actitudes que completen esa imagen que tú estás contando. Si lo dejas solamente en el carro y las dos muchachas bailando a los lados, entonces puede funcionar dependiendo del tipo de Del música público. Claro, y del exacto. público que va a consumir eso. Oye, tú te vas hacia adelante y yo te llevo para el pasado. Barrio Cuba y con el gris posado en la mejilla. Oh, Estos fueron, ¿sabes? Fueron dos producciones que marcaron, fueron fuertes y marcaron Momento. un antes y un después, digamos, ¿no? En tu carrera. Hmm. ¿Cómo se vive todo esto en una época en que Cuba estaba cerrada, ¿no? En ciertos temas, como era el tema de homosexualidad. ¿Cómo se vive todo esto? Yo, por ejemplo, ¿Qué año fue esto, Yandro? con Cuéntame. el gris posado en la mejilla fue en el año 2000. 2000. Imagínate tú, ya hace 25 años de Tú eso. te ganaste un premio Caracol con Un premio Caracol tendría yo 19 años. 19 años. Y entonces yo estaba en un grupo de teatro aficionado y ahí conozco a Juliet Cruz, que tendría 15 años, y otros amigos actores, Leandro Sen, que son gente que forman parte de mi vida, ¿no? Rachel Pastor, son gente importante. Y ahí era un periodo de transición donde ya casi varios de ellos iban a entrar a la escuela a estudiar teatro. Y yo no había entrado porque yo estaba terminando el pre en esto que le llamaban la facultad. La facultad. Porque a mí me tocaba becado y yo no quise, entonces tenía que hacerlo en la facultad. Y yo dije, bueno, ¿qué hago yo para subir el nivel? Porque ya todos mis compañeros van para escuelas de Vamos por arte. escuela de arte. O sea, el que se queda afuera soy yo. Entonces yo dije, no, voy a escribir un guión, voy a hacerlo en la televisión. Yo siempre tomando la rienda. Voy a escribir un guión para hacerlo en la televisión. Me voy a ganar un premio Caracol. Tú eres de los que queman las naves. No hay opción. No hay plan B. opción. Me voy a ganar un premio Caracol y a partir de ahí me van a hacer profesional. Van a saber de mí. Va a llegar el reconocimiento de ti. Y yo empecé, me puse a escribir mi guión, hice mi guión, lo llevé a la televisión y todo pasó, para no hacerte el cuento tan largo, exactamente como yo lo había pensado y lo había planificado. Exactamente. Y diría que hasta un poquito mejor. Lo decretaste. Es así. Y yo ya terminé ese teleplay, ese telefilme, y ya al año siguiente yo entré a un grupo profesional, me dieron el premio Caracol, y ya yo entré en el sector artístico profesionalmente ganando un salario. Claro. Y tú revisando las notas. Déjame ver qué me falta de todo lo que dije que iba a pasar. Déjame ver qué me Entonces, falta. ese mismo teleplay, a los 2 años o 3 años, lo repiten en la televisión, lo ve Isabel Santos y coincide con que Humberto Solá está armando el casting de su última película que él filmó. Se llamó la película Barrio Cuba, se llama. Y Rachel, una amiga, había trabajado con Humberto Solá y le dijo, mira el teleplay que van a poner hoy en la noche que yo actúo. Y Isabel mira para ver a mi amiga, ¿no? Y me ve a mí. Cuando me ve, estaba Humberto sentado, le dice Humberto, ay, ese muchacho pudiera servir para... Y ella llama a Rachel y le dice las cosas de la vida. Y era un periodo en que yo decía, ya yo no voy a poder hacer cine ya como uno sueña, todo actor sueña, porque la cosa está dura y yo no tengo la imagen del actor de cine, yo no... Y en esos días, en casa de un amigo, suena el teléfono, en casa de un amigo, cojo yo el teléfono y dice, por favor, con Leandro, mi amigo se llama Leandro,
Un momentico, lo ponen, yo lo pongo y él me dice, no llevo, es para ti. Para ti, no es para mí. Y yo, sí, me dice, te habla Isabel Santos. Le digo, ¿cómo? Exacto, me está corriendo Me la dice, máquina. sí. Le digo, pero ¿cómo que Isabel Santos? ¿Cómo tú tienes este número? No, porque Rachel, tu amiga, acabo de hablar con ella y me dijo que tú estabas ahí. Ah, qué Y increíble. le digo, bueno, dígame. Me dice, quiero hacerte un casting para una película de Humberto Solá. Y yo le dije, tú estás hablando con Leandro, no con Leandro. No te equivoques. Porque mi amigo Leandro era el clásico actor, era actor también. bonito, sí, con el pelo rubio. Ustedes lo deben conocer. Él trabajó en una novela que se llamó Si me pudieras querer. Yo me acuerdo El Camilo, el de las palomas. Sí, me acuerdo así. Rubio, que trabajó en una película también de Tavío, Lista de Espera. Sí, me acordaba mucho la música. Bueno, ese muchacho, digo, entonces dice, no, contigo, el mulatico. Tío. Bueno, y le digo, bueno, ¿y cuándo? Y me dice, ¿puede ser ahora? Y le digo, sí. Me dice, ¿dónde tú estás? Y yo le digo, no, en La Habana Vieja, dale, nosotros vamos, manda la dirección. Y a los 10 minutos tenía yo a Humberto Solá delante de mí, uno de los cineastas más importantes de Iberoamérica, y a Isabel Santos, una de las más grandes actrices de Iberoamérica también. Y ahí tuve mi proceso de casting y cuando ellos se fueron yo me quedé así, dije, ¿esto qué cosa es? Todo un sueño lo que... ¿Cómo fue que pasó esto? Y bueno, ya a los días me entré en la película, pude hacer... Y ya después que terminé esa película, dije, ya yo puedo no actuar más. Y entonces me enfoqué en el director y en todo lo otro que yo sabía que yo podía hacer y que me podía llevar a un lugar donde yo iba a tener más el control de mi creatividad y de lo que yo... Un actor es muy dependiente de los directores, los escritores. Y como yo sentía que tenía esa capacidad de abarcar esas otras áreas, pues me fui por ahí. Jan, a ver, eso es una pregunta, a lo mejor me dices, no te lo voy a responder porque hablamos sobre Leo al comienzo. ¿Qué es lo que crees tú que te diferencia de los demás directores y realizadores? El teatro. No, sí, pero me refiero tu característica que te dice, yo creo que a mí lo que me hace lograr mis metas, mis éxitos, es esta brecha que tengo yo. Una característica. Una característica que tengas tú, que por ejemplo... Imaginación. Yo creo que es la imaginación. Escuché una entrevista donde creo que es la actriz de la obra de teatro que tienes. Sí. Donde ella dice que trabajar contigo le es muy fácil. Yo creo que es la imaginación y la comunicación. Dice que tú puedes llegar a los lugares con... Si hay muchos problemas, tú siempre llegas ecuánime, tranquilo. Porque no... Te comunicas. Claro. Lo haces sentir con una confianza. La escuché en la entrevista cuando lo estaba diciendo. Sí, pero yo la comunicación. A mí me gusta comunicar y yo tengo la facilidad de, con pocas palabras, darte una imagen que automáticamente te va a conectar con lo que yo quiero. Ya. Yo, por ejemplo, eso me pasa con... Yo al principio de mi carrera como realizador audiovisual, yo decía, ¿qué hago yo? Porque al final yo no soy el que opera la cámara, ni el que pone la luz. Pero todo el mundo te entiende lo que quieres. O sea, ¿cuál es el aporte? No lo entendía hasta que yo me di cuenta que cambiaba el fotógrafo, cambiaba todo el mundo. Y todo salía bien. Y que todo lo que quedaba era igual. Era igual, claro. No había diferencia, o sea, había un estilo. Yo tenía como 3 o 4 fotógrafos con los que yo trabajaba en Cuba dependiendo de su tiempo, de su disponibilidad. Y variaban los fotógrafos y seguía siendo el mismo resultado. Y ahí fue como en el tercer, cuarto video que dije, claro, porque aquí se trata de lo que yo veo. Claro, exacto. Y de la facilidad también de poderle comunicar y transmitir esa imagen con referencias, con palabras al resto del equipo. Y ahí estás en el ambiente y el respeto a la creatividad y a la creación. Yo, por ejemplo, me he visto en circunstancias, el contexto, ahora que estoy aquí en Miami, que te agarra el síndrome del impostor y a veces yo llego a un lugar pensando que voy a encontrar un espacio y cuando llego digo, esto es peor que Cuba. Sí, o que ciertas partes de Cuba donde o sea, el rigor a la hora de filmar, entonces también las redes sociales, como que hay muchos muchachos jóvenes que no han tenido escuela.
yo no tuve escuela, pero me formé dentro de una industria. Entonces, los que se forman ahora están más permeados del trabajo inmediato, que es las redes sociales. Entonces, eso le da una visión y una mirada, yo creo que es muy simple, muy elemental. Yo creo que depende de la pasión y de las necesidades artísticas que puedan tener ellos. Entonces, es que van a ir a buscar otras cosas, ¿no? Y entonces, eso es una buena característica que yo puedo tener, que a veces es un poco no muy valorada en estos tiempos. Sí, pero es lo que siempre digo y lo estábamos hablando el otro día. Yo creo que lo bien hecho nunca va a pasar de moda. No puede ser porque hay gente que realmente se aprecia cuando el contenido es de calidad, cuando hay experiencia, cuando hay conocimiento. Eso se nota. Sí, pero ya escuchándolo y viendo la trayectoria, tú te has sabido adaptar muy bien a la evolución de todo esto. Eso también, exacto. Como tú... Porque tú lo has tomado de otra manera, porque a lo mejor de la generación tuya, las personas lo ven un poco más escéptico y dicen, no, yo no voy a hacer esto porque no va con mi cultura o con mi preparación. Y sin embargo, tú has sabido surfear esa ola. O sencillamente no se adaptan a los tiempos. 100%. Porque el teatro o cualquier expresión artística, si bien es cierto que tiene base, hay que ir adaptando el lenguaje. Claro. Al coloquial que se está viviendo en ese momento. Exacto. Entonces, por ejemplo, las formas de conectar, hay código en el lenguaje también. Por ejemplo, la gente tiene mucho conflicto con el tema de, por ejemplo, la música urbana y el lenguaje. Claro, nosotros hemos llevado la música urbana a todos los aspectos de la vida, cuando no debe ser así. La música urbana es un género musical. De muchos. ¿No? Y todos pueden consumirlo, pero yo recuerdo cuando yo era muchacho, existía, ¿cómo que se llamaba aquello? Que era algo parecido, es como el origen del reggaetón, el pum pum y todos aquellos bailes. Imagínate tú. Esto del general, lo que cantaba el general. Estaban en Panamá y todo eso. ¿Cómo se llama ese género? el dembow. No, dembow es dominicano. Dembow es dominicano. Pero sí, es cuando es general, es cuando empezó ese ritmo. Ese ritmo, que es el origen del... Cuando estaba eso... Eso tiene un nombre. Ahorita nos vamos a contar. Estaba eso, pero existía un Chayanne, había muchas opciones. Entonces tú no puedes pretender que el género urbano, en este caso ya derivado para nosotros los cubanos en el reparto, hable o se exprese con el mismo lenguaje que lo hace un cantautor. Claro, entiendo. ¿No? Entonces, no obstante a eso, el cantautor tiene que encontrar mecanismos de comunicación que los acerque a ese público. A ese público, exacto. Sí, ¿se puede decir que es a donde inclina la industria? ¿O es a donde tú quieras? ¿Por qué te hago la pregunta de por qué inclina la industria? Porque es que acabas de mencionar nombres pesados que sin querer, de una manera u otra, han tenido que fusionar con este tipo de música urbana. ¿Es porque hay una presión industrial detrás de eso? Puede ser, claro, pero uno juega también con lo que se consume. Ustedes como empresarios tienen también esa intuición, ¿no? Y saber cómo se está moviendo y decir, bueno, déjame ver cómo yo hago que esto que funcione, se incorpore a lo que yo hago para llevarlo a un nuevo lugar, ¿no? Es que ahora escucho de creatividad. Ahora que hablaste de reparto, ¿qué tú opinas de reparto, A mí me encanta. ¿Te gusta? A mí me encanta. Lo que te digo, no tiene que ser la música de cabecera, pero para la noche, para salir, para divertirse un poco. Todo tiene su momento. Y creativamente, artísticamente, tiene sus cosas interesantes. ¿Sí? Tiene cosas interesantes. Claro, Oye, me gustaría también escuchar otras cosas, ¿no? Claro, exacto. Pero bueno, sabes que el ser humano es de ideas fijas. De ideas fijas. Oye, ¿cómo estoy sudando acá? ¿Cómo llegas a empezar, ¿no? Esta sinergia tan bonita que tienes de trabajo con Leoni Torres? Y que hemos visto que tanto la carrera de Leoni Torres, como si el crecimiento que ha tenido, también ha sido en parte gracias a ti. Tú también has crecido mucho, ¿no? Con esta sinergia tan bonita que han hecho. ¿Cómo se dio esto? ¿Cómo sales tú del teatro, llegas a realizador, te conviertes en el realizador de Leoni Torres? Eso es porque Juliet se hace novia de Leoni. Y Juliet y yo somos amigos. Bueno, nos conocimos en el año 96. ¿Desde el 96? Desde el 96.
Y ella y Leoni empiezan una relación y coincide eso con el final o sea, la etapa final de Leoni en la charanga habanera, que él no sabía que era la etapa final, pero unos meses después esa idea entra en su cabeza. Y Leoni, bueno, ya estaba pegado en la charanga, era la canción aquella de Ay, amor. Sí. Y entonces yo decía, cuando ella se empata con él, yo digo, ay, Dios mío, ahora está con un charanguero. Pero Yuli, ¿cómo tú deberías dedicarte a tu carrera? Y ella decía, no, si esto es una descarga. Esto es una descarga. Y cuando ella me decía descarga, yo la miré y decía, mientras más me dice que es una descarga. Y efectivamente, y con Leoni, yo aprendí mucho, incluso con Leoni sin conocerlo. Porque eso mismo del prejuicio. ¿Qué descarga más larga? Es el prejuicio. Es el prejuicio ese de que uno dice, un charanguero. Y no sabía que estaba a punto de conocer a uno de los más grandes artistas de Cuba y a uno de los más grandes seres humanos que conozco yo en mi vida. Es una persona como otra cualquiera, con virtudes y defectos, pero es una persona que con mucha facilidad reconoce sus defectos, trata y tú ves que lucha todo el tiempo por hacer las cosas bien, por lo que es correcto, lo que es algo como un papelito en el piso. Él no es capaz de tirar un papelito en el piso porque no está bien. Entonces eso él, y yo tenía muchos prejuicios, pues imagínate, el teatro, el mundo, el arte, y me di cuenta que no, que eran prejuicios. Con Leoni empecé a escuchar otro tipo de música más comercial, y él con nosotros y con su esposa, ¿no? Que fue quien como que le develó a él ese mundo de... Hasta ese momento él era artista, pero él no sabía qué cosa era ser un artista. Y cuando él conoce a Juliet y él empieza a conocer el teatro y otras expresiones artísticas, cuando él dice, y todo su mapa en su cabeza hizo así. Las malas influencias, mira. No, es que... Y se le acomodó, y a partir de ahí empezó a componer más. Empezó a decir, yo tengo que hacer mi carrera en solitario porque tengo en mi cabeza. Y junto con esa transición de él a hacer su carrera en solitario, empiezan también las ideas. Y mira esta canción y ese juego que te conté ahorita de que estoy haciendo esta canción. Y digo, esa canción, qué lindo sería poder. Y mira este video Y un día me miro y digo, ¿por qué tú no haces el video? ¿Y tú de nuevo? ¿Yo? Y yo, está bien. No, yo dije que sí. ¿Ah, sí? No daba bro. No daba bro. Yo dije, entonces entre Juliet y yo armamos y hicimos aquel primer video que se llamó Si me besa tu boca. Si me besa tu boca. Ya yo entiendo por qué hay veces, cuando yo estuve presente en un concierto de él, lo escuché en vivo, he visto los videos y digo, ¿cómo es posible que él cantaba en la charanga? Porque ves otra expresión de su música, otro contenido. Y hay veces que me cuesta imaginármelo de nuevo cuando cantaba las canciones en la charanga, que obviamente fue exitoso también. Muy exitoso, claro. Sí, pero ya entiendo por qué, porque es que ha tenido un complemento tan grande en el arte después. Pero a mí con Leoni me pasa que yo lo veo y tiene como un delivery internacional. Sí. Es música cubana, pero a la misma vez está... Y eso lo caracterizó siempre, porque fíjate que en aquella época, que era una época en que la charanga empezó a hacer baladas también, creo que hizo un disco también de baladas. Siempre la forma de cantar de Leoni tenía ese acento internacional. No era como se cantaba la música en Cuba hasta esos momentos. Yo creo que ese es uno de los aportes de él. Su forma de interpretar, él como que empezó a tener un sonido más internacional. Y eso lo completa ya con con su disco, ya su primer disco en solitario, que se llamó, no me acuerdo, Latiendo. Un primer disco que hizo que era lindísimo. Y ahí arrancas con el primer video. Ahí, y hasta el sol de hoy, que bueno, ya hoy el sol a veces no me da tanto, porque también ya cuando uno trabaja mucho con la misma persona, llega un momento que empieza la inquietud, ¿no? En que tú dices, ¿cómo vería otra persona mi música? Aparte de Leandro, ¿no? Okay. Entonces ahí es donde yo... o sea, entiendo cuando él a veces quiere moverse en otras áreas, y además también ya
Yo creo que nosotros hemos experimentado Tanto dentro del mundo del videoclip, hemos hecho videos dramáticos donde él actúa, donde solo canta, donde hay actores, donde baila, donde imágenes. Hemos abarcado mucho. Entonces, siempre el que venga otro realizador e intente hacer algo le da como una diferencia ahí. Entonces también son otros tiempos. Entonces es como que un poquito más de cosas específicas. Si te pones a mirar hacia atrás, ¿cuál ha sido la producción, obra de teatro más difícil que tú has dicho? Coño, esto me ha costado trabajo. Pues rodaje. O rodaje. Yo creo que el rodaje más duro fue Te Pongo a Bailar. ¿Por qué? Porque fue 24 horas. Imagínate tú llegar al set a las 6 de la mañana y salir a las 6 de la mañana. Ya cuando eran como las 2, 3 de la mañana, ya yo tenía ganas de abandonar. Pero no podía porque me quedaban no sé cuántas cosas por filmar, coreografía, y tenía que terminar. Pero llega un momento en que uno siente ya en que no... Bueno, a partir de ese momento dije nunca más. Más nunca... Nunca más. Dije 12 horas de rodaje y después lo bajé a 8. Y ahora aquí en Miami yo hago un videoclip en 4 horas. En 4 horas. No más. ¿Y cómo se vive todo el proceso ese creativo de hacer un video? Un video, bueno, primero la idea, el concepto, busca referencias. Y después, por ejemplo, en el caso mío, las locaciones. Claro. A mí me lo completan mucho, las imágenes, dónde voy a filmar, si voy a construir el set, si no. Entonces eso termina de armarlo. Y con esas imágenes y referencias, con el fotógrafo ya uno empieza a armar el rompecabezas, ¿no? ¿Qué te has llevado? Que has estado ya tantos años, ¿no?, trabajando en el tema audiovisual. ¿Qué es lo que más te has llevado? Como experiencia, como enseñanza. Yo creo que ha formado mucho mi gusto. El ejercicio de poder hacer, sobre todo el videoclip, de poder explorar muchas imágenes distintas, colores, matices, locaciones. Eso como que ha formado mucho mi gusto y me ha dado mucha agilidad a la hora de tomar decisiones a la hora de filmar, ¿no? Yo creo que eso... Y eso me ha servido para el teatro también, porque entonces me ha dado una mirada un poco más tecnológica del teatro, donde yo me atrevo el uso de la música también en el teatro. Yo creo que todo se va como complementando. Y entre actuar, dirigir, escribir, teatro o realizador, ¿con cuál te quedas? ¿Qué es lo que sabes? Tú sientes que... Es como que yo te diga a ti... no, pero hay algo que te tiene que llenar más que todo. No. ¿No? Es que lo tienes en un todo, yo soy artista. Ok. Ya. Yo no le pongo límites. Siempre la gente dice, no, porque el mundo del teatro, el mundo del... Y ponen barreras. Lo tuyo es expresarte. No, lo mío es expresarme y eso son... Hoy es el teatro y mañana es un audiovisual y pasado es una canción, un cabaret, lo que sea. Okay. Tiene que ser algo que me apasione y me guste. Yo sienta la necesidad, pero no lo diferencio. ¿No? Actuar me da un poco de miedo ahora, porque actuar lleva una energía y un entrenamiento que ahora mismo no lo tengo. No. Yo creo que es lo único que diría. Eso vamos a dejarlo ahí, pero lo demás... Cualquier cosa. De todo este desarrollo de la industria audiovisual, ¿qué es lo que más ha hecho sufrir a Jan? Yo creo que lo que más es esta parte de que uno tiene que estar siempre. Esa necesidad de estar, de figurar para poder estar en la industria. Ese esfuerzo que ahora yo desde que llegué aquí a Miami lo he modificado, ¿no? Pero en Cuba llegó un momento en que yo había que ser el número uno. Claro. Cada video era con la idea de ser el número uno, de ser el que más, porque de ahí dependía tu trabajo. Claro. Y sobre todo el videoclip se convirtió en mi industria. Yo hacía teatro y hacía las otras cosas por amor al arte. Claro. Pero lo que me daba a mí mi sustento y el nivel de vida era el videoclip.
Entonces ahí había que estar todo el tiempo, ser el número uno para que te pudieran llamar. Entonces esa ansiedad, ese tener que figurar, esa cosa frívola que te impone el estar dentro de esa industria, yo creo que es lo que a mí no me conviene. Pero también sé que en todos los espacios de competencia, de desarrollo, tiene que decir. Hay que hacer ese esfuerzo. Hay que hacer ese esfuerzo, sí. ¿Cómo? Sí, eso es parte. ¿Cómo es el futuro del audiovisual? ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo estás viendo las tendencias? Tú estuviste en las dos aguas, estuviste en el audiovisual en Cuba y ahora estás en el audiovisual acá. Bueno, en Cuba no tengo la menor idea, porque yo creo que ahora mismo ese gran desarrollo que tuvimos, como todo en Cuba. Ese momento de generación prácticamente se fue. Se fue y entonces sí, es difícil firmar porque ahora económicamente se siente mucho. Pero yo creo que está bien, que hay muchas opciones. Ahora mismo mira cómo estamos aquí haciendo este podcast. Y no hay que pedirle permiso a nadie, no hay que... Entonces eso te da siempre la posibilidad de expresar, todo depende de las capacidades y de lo que cada cual quiera hacer. Yo creo que está muy bien, existe el equipamiento, ahora lo que hace falta es creatividad y que la gente y la comunidad nuestra unirse más, consumir más las cosas que estamos haciendo, apoyar, porque eso también une a la gente, te hace navegar en la misma agua. ¿Y cómo mantienes, ¿no? ¿Cómo logras mantener esa llama de la creatividad siempre viva? Me imagino que hay un día que tú no tienes ganas de hacer nada, ¿no? Como todo, ¿no? No, porque eso no es trabajo para mí. Lo disfrutas, ¿no? Te lo digo. Es tu día a día. Imagínate tú al punto de que yo no siento que trabajo, ni que yo a veces digo, ay Dios mío, soy un vago. Y me entra una ansiedad por dentro porque digo, estoy perdiendo el tiempo. Pero no me doy cuenta que me acabo de levantar de la máquina de editar el podcast de Alexi, que estoy llamando a los actores para ponernos de acuerdo y hacer un ensayo, en que después tengo que ir a grabar el podcast de Juliet. O sea, cosas que de pronto estoy haciendo que para mí es como la vida cotidiana, pero siempre creo que me está quedando algo que no estoy haciendo y que soy vago. No, es que los artistas tienen... Entonces siempre, pero yo nunca siento que trabajo, yo no... ¿Y tú igual estás haciendo podcast también? Sí, estoy produciendo el podcast de Alexi Valdés, este nuevo formato. Me voy a poner nervioso. Y el podcast de Juliet también. Sí, son muy buenos. Los dos son buenos. Lo estoy haciendo. Yo me disfruto de Alexi bastante. El de Alexi ahora está cambiando un poquito porque lo está haciendo más íntimo, más en su casa. Pero con las ocurrencias de Alexi, que es maravilloso. Oye, me quedé loco. Leandro, ¿qué es más complicado, no? Dirigir, y esto es una pregunta que tengo yo random, dirigir a un artista, es decir, a un actor o a un cantante. Porque tú has estado en los dos bandos, ¿no? Por un tema de ego, de industria. A un cantante. ¿A un cantante? Sí, porque el actor sabe... Entiende los comandos y te ayuda. El cantante no, son muy pocos. Por ejemplo, con León es muy fácil. Con León es muy fácil y otros artistas que yo he trabajado que también son Diana Fuentes, son artistas que cuando están en ese rol se entregan al trabajo. Hay otros artistas que son un poquito más indisciplinados. Que no trabajaría. ¿Cuáles son los...? No, mentira. No, siempre. Mira, por ejemplo, Leniel tiene fama pero conmigo siempre fue un amor de persona y trataba, él sabía. Pero eso depende también del entorno que tú le dejas a ese artista. Por ejemplo, Leniel siempre llegó a los rodajes de los 2, 3 videos que yo le hice, siempre con la intención de que él estaba buscando en mí algo especial. Claro. Y que él, como estaba buscando eso, él venía a lo que yo le dijera. Y fue una experiencia muy bonita. Pero el cantante es mucho más difícil porque a veces no entiende el rigor, llega un poco tarde. No es Leoni. Leoni es el primero que llega y el último que se va. Sí. Él es...
Pero la mayoría sí llegan un poquito tarde, no entienden la premura del tiempo que está corriendo y que es dinero. Pero, y el actor no, el actor sí. Sí, valora. Sí, Sí. entiendo, pero Sí, el actor sí. Jan, ¿qué es lo que te falta? ¿Qué crees tú que te falta para sentirte, cómo decirte, realizado en lo profesional? ¿Tienes alguna meta por alcanzar? Sí, claro, yo quiero seguir. Adelántanos algo. Como Yo quiero seguir tengo este sueño y quiero lograrlo. Mira, sobre todo ahora quiero hacer una película. Una película o una serie. Una serie. Y me he demorado en eso porque yo pudiera contar cualquier historia. Claro. Pero estoy buscando la historia que tenga que ver con nosotros, que sea una necesidad para nosotros como comunidad, para que entonces esa comunidad pueda llevar eso a otro nivel, ¿no? Claro. Y para que el resto de la gente también entienda lo que uno siente, lo que a uno le duele, lo que a uno le preocupa. Entonces estoy en esa búsqueda de esa idea, de esa imagen. Tengo varias cositas ahí, pero esa es yo creo que es lo que me queda, seguir trabajando, seguir produciendo, desarrollar un poco más la industria teatral aquí en Miami, que la gente vaya al teatro, que le guste y formar parte de eso. De esa comunidad, claro. Es eso. Ya por lo demás, yo creo que está bien, que todo depende de lo que uno sea capaz de... Sí, yo soy vago, es que siento que soy vago. No, pero quién sabe. Cuando era así, me voy a poner para hacer una película, todos los planetas se alinean y sale la película. Sí, de eso, claro, porque todo está en que entre en la cabeza de uno la obsesión esa. Claro. Ya cuando uno encuentra eso, ya... Ya ahí cuando uno tiene, ¿cómo es que dicen por ahí? Cuando uno tiene el por qué, el cómo aparece. El cómo aparece, exacto. Entonces, nada, eso va a pasar. Leandro, ¿dónde te encuentras, no? Para que las personas sepan, la comunidad sepa, por ejemplo, te siga, vea lo que estás haciendo, lo que vas a hacer, lo que está por venir. Bueno, yo creo que la mejor herramienta de eso es Instagram. En Instagram. En Instagram, Yeandro Tamayo, @Yeandro Tamayo. Ahí lo ponen y van a encontrar Instagram y Facebook también, Yeandro Tamayo. Y por ahí van a estar al tanto, sobre todo para el teatro. Porque todo con esto de las ventas online, de las entradas, ellos entran al perfil ahí y van a encontrar el link de las entradas de esta nueva temporada, que será los 2 primeros fines de semana de septiembre. 15, 5, 6, 7 de septiembre, 12, 13 y 14. Quiero ir. Se llama Fiebre de Ti. La van a pasar súper bien. Sí. Recomendado. Bueno, igual cuando ya tengas compártenos cuando tengas Sí, por favor, compártelo. Sí, para tenerlo aquí y ponerlo con la comunidad. Oye, ha sido una conversación realmente increíble. Increíble, Nos lo hemos pasado de maravilla. Ahora viene la parte difícil. ¿Cuál es la parte difícil? Cuando terminemos aquí, vamos a decir, dime, ¿cómo te sientes? Dando críticas No, pero bien. Pero muy bien. Porque fíjate, ustedes para no ser... Ay, mi madre. Para no ser nosotros no somos. Por eso, pero no es que no somos. Pero crean un espacio, han creado un espacio, crean un espacio ameno, hacen preguntas interesantes, sobre todo por la necesidad de querer saber, ¿no? Sí. Entonces eso siempre es agradable y se comunican bien. Oh, qué bueno. Que eso es importante. Y la infraestructura, las cámaras, todo está perfecto. Ahora ante el espejo tengo que tener cuidado porque, vamos, dice Ian que estoy bien así. Yo sí me lo voy a creer. Voy a ver cómo más. No, y se relajan, no tienen pena. No, tú sabes que el principio sí fue un poco tenso, ¿no? Porque estábamos ante una autoridad, pero ha sido una conversación realmente muy, muy interesante para nosotros. Igual, lo mismo que tú dijiste y esperemos que eso mismo lo siente el público. Y mira, por ejemplo, este espacio que ustedes han creado dentro de su propio negocio es una expresión también artística. Esto le da valor a lo que ustedes hacen, a lo que ustedes tienen como empresa, como emprendimiento. Coño, gracias. Y el tener la habilidad de poder tener esa visión, eso dice mucho de lo que son ustedes. Bueno. ¿No? Claro, ese mérito hay que hacerlo al 100%. Y hay que, eso, yo tengo un amigo que tiene, un gran amigo que tiene una empresa que factura $15 millones al año. Bien. Trabaja todo con equipamientos médicos. Él distribuye en todo el área de Panamá, Latinoamérica. ¿Pero vive acá?
Entonces, no, vive en Panamá. Y él tiene una gran empresa. Y yo una vez fui a Panamá a visitarlo. Y entro me dice, mira, estoy construyendo este edificio para mudar la empresa. Y voy a poner, él tiene una colección de arte de esta cubana y arte internacional enorme. Y voy a poner tal cuadro, el de Fabelo aquí, el de no sé quién. Y yo hago, y dice él, y yo todas las semanas pongo una película. Tiene un cine en la empresa y pongo una película para todos mis trabajadores. Y cada departamento se encarga del comedor por semana, ¿no? Y entonces le van tocando comidas de diferentes países. Y yo me quedo así, yo por dentro digo, ¿y qué sentido tiene que te gastes tanto dinero en todo eso? Y en todas esas actividades me dice él, no. Porque esos son mis vendedores. Y si mis vendedores saben cuáles son las mejores películas que hay en el momento, los grandes directores de cine, las comidas de no sé cuántos países tienen más posibilidad de vender que uno que no sepa eso. 100%. Entonces, esa habilidad de un hombre de negocio, ver eso a futuro, dice mucho de 100%. Y enriquece mucho los espacios, las empresas. Entonces, eso es lo que vi yo desde que llegué a este lugar, como ustedes, dentro de todo su emprendimiento, siempre están buscando el llegar a más gente, el crear un espacio que conecte y que la gente vea cómo son ustedes como personas. Imagínate para nosotros, ¿no? Qué validación es que venga un personaje, ¿no? Como eres tú, con toda la trayectoria. Eso nos da a nosotros validación y nos da fuerza, ¿no? Para seguir, para saber que estamos haciendo algo bien. Claro. Dentro de todo estamos haciendo algo bien porque, como te decimos, te damos nuestra admiración, nuestro respeto por toda la trayectoria que tú tienes, que es innegable, ahí está. Y como decimos nosotros, lo bueno es que lo que está grabado y lo que está en redes sociales, ahí está, claro, ahí está la evidencia de todo lo que tú has hecho. No, y para nosotros, discúlpame, Tongo, para nosotros es más que un orgullo, un beneficio que nosotros tenemos como personas, sentarnos y que se sienten personas en esa silla. Yo te digo, cuando estamos en esta conversación, yo me enajeno del mundo. Y hay veces que uno conecta más con algún invitado que con otro. Y hoy realmente ha sido increíble. Igualmente. La conexión que ha existido. Ahí, esto es una duda que me entra escuchando todo lo que estabas diciendo. Cuando tú tienes el pensar de que quieres tirar la toalla con un proyecto, ¿qué es lo que te dices para no hacerlo? Tiene que ser que yo detecte que algo está equivocado. Ok. Pero el tirar la toalla nunca es una opción. No lo tienes como una opción. No. A no ser que yo descubra que estoy equivocado. Pero mientras sea una obsesión, eso no es una opción, tirar la toalla. Pero iba a responder, pero no quise responder por Yandro. Pues, de cuando tú hablas con él, tú te das cuenta de que él a su ritmo, en su mundo, él va para allá. Pero porque... A ver, nosotros que estamos en este camino ahora empezando, obviamente que nos queda un mundo, pero es que el mundo audiovisual, el mundo del arte, hay una realidad que es un mundo sufrido. Sí. En el sentido que se sufre mucho por la pasión. Y hay veces que hay personas que tienen toda una vida luchando por su pasión y vamos a hablar, no ven la remuneración de eso. Es ahí. Mira, en mi generación hay mucha gente que estudió en Elisa, que estaban en los mejores espacios y nunca llegaron a tener una carrera. Y yo que no estuve en esos espacios, que no fui a Lisa, que no... Y por eso es que me quedo así, yo digo que yo valoro tanto a las personas que están en las expresiones artísticas. Esa fuerza y ese valor de seguir y seguir y seguir. Y buscar una segunda opción, pero seguir y seguir y seguir hasta lograrlo. A mí me hacen un corto, producción, me hacen un corto ahí a Leandro, donde lo escucharon. Que él dijo que a pesar de nosotros no ser de nada, se sintió como le gustaron las preguntas. Claro. No, esa es la idea, realmente esa es la idea con el espacio, de que nosotros cuando hicimos esto era con la idea de conocer la historia de las personas, nutrirnos, ¿no? De todo el recorrido, toda la trayectoria, también de muchas personas de negocio que se sientan ahí y nosotros aprendemos, porque siempre estamos en la silla del aprendiz. Pero para nosotros, te digo, ha sido increíble realmente tenerte ahí. Y cuando pasan estos eventos, que vienen personas como tú, nosotros decimos, ha valido la pena todo lo que se ha invertido, porque esto lleva tiempo y lleva dinero. Exacto.
Entonces, Ahora lo nada. que pasa es que hace falta nos va a hacer que te dé por hacer una canción de reggaeton y ahora ahora va a ser. Y me empieza porque a te llamar conozco. para el video. Ahora lo conozco, ahora ese Mira, tenemos un reggaetoncito ahí. Tengo un temita por ahí. Porque así empezó el podcast. Oye, tú sabes que deberíamos hacer un podcast. Te viste, cuando tú vienes a ver, te tiene como una cadena. Con toda la cantidad de cosas que tenemos que hacer como un podcast. Ahora viene y dice, no, un video Tú musical. sabes, es que él me conoce de los 5 años, pero tú sabes que lo pensé. Pero a ti Sí, no. tú tienes inclinaciones artísticas, ¿te gusta? Es baile. Es baile. Es baile, sí. No, lo mío es apreciar. Yo Sí, no sí, tengo es nada- baile. lo mío es apreciar la No, pero a ti te gusta mucho el arte, la Sí, a mí pintura, a mí toda la expresión artística me gusta. Yo digo que las paredes no pueden haber fotos, lo que tienen que haber son Claro, cuadros. igual que yo. Son cuadros lo que tienen que haber. Bueno, tú tenías una colección de cuadros en la casa. Sí, no, después vamos a hablar de eso. Sí, yo para que lo compartas allá. Porque tú tenías un arsenal. En mi desarrollo familiar sí siempre Claro. se ha contemplado arte. Y a Entonces- mí eso me gusta. Entonces, nada, nos quedaríamos ¿Lo aquí viste? hablando. Hay un temita de reggaetón por ahí. No, cuando. diciendo. Ya para despedirnos, cuando ibas a decir eso, yo dije, no, tenemos el realizador. Con un buen realizador. Lucimos Tú bien. El bailarín, no sé qué me vas a poner en el videoclip porque. Porque ahora está autotune. ¿Sabes? Nosotros somos desafinados, pero está autotune, el tuntún, Sí, ahora no sé ya qué. se hace. Necesitamos un buen A mí me realizador mandó ya. hace poco un señor una canción para un videoclip. Y yo oigo la canción y digo, qué canción más rara. Y después empiezo a descubrir muchos amigos míos que están conectados con el Zuno y están componiendo canciones. Y cantando. Y cuando veo el archivo del amigo mío y veo el del señor, digo, claro, hizo la canción en Zuno. ¿Viste? ¿Viste que hay esperanza? Esa es la magia. Si das bien el comando, va y te sale un buen temita. Claro, y con un buen realizador. Ay, chico, estamos pegados. A lo mejor decimos, mira. Después en vivo tengo que esconderme. No, si hay programas de esos que hasta en vivo te arreglan. Así que nada. Oye, Leandro Tamayo, ha sido realmente un placer, un privilegio. Más que un placer, un Gracias. privilegio. Que tú hayas tomado el tiempo de estar acá. Y agradecerle igual a María Elena Santiesteban por hacer posible esto. La pillar. La pillar. La pillar. Empieza con el nuevo proyecto después de. No empieces ahora. Por favor. Comunidad, nos vemos en otro episodio de Metiendo el Cuerpo. Compartan el contenido para que las personas no puedan ver un poco más de la historia de la vida de este increíble ser humano. Y nada, cuídense mucho. Saludos.